Imaginen por un momento que se encuentran en el corazón de una isla volcánica, rodeados de una orografía tan abrupta que parece haber sido diseñada por gigantes caprichosos. Estamos en La Gomera, una de las joyas más preciadas del archipiélago canario, donde el terreno no se mide en kilómetros llanos, sino en la profundidad de sus barrancos y la altura de sus crestas. En este escenario de belleza indómita, la comunicación humana se enfrentó durante siglos a un desafío casi insuperable: cómo enviar un mensaje a alguien que está a solo unos cientos de metros en línea recta, pero a 2 horas de caminata a través de un valle profundo. La respuesta no llegó a través de la tecnología moderna, sino de un suspiro convertido en grito, de un lenguaje que desafía las cuerdas vocales para transformarse en música pura y penetrante. Hablamos del Silbo Gomero, una de las manifestaciones culturales más asombrosas del planeta y un testamento vivo de la capacidad de adaptación de nuestra especie. Este no es un código secreto ni una lengua inventada con fines bélicos, sino una traducción asombrosa del idioma castellano al lenguaje de los vientos. Una forma de comunicación que ha permitido a los habitantes de esta isla desafiar las leyes de la distancia y el aislamiento. Para comprender la magnitud de este legado, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que las carabelas de Colón hicieran escala en la bahía de San Sebastián de La Gomera. Los antiguos pobladores de las islas, los aborígenes conocidos genéricamente como guanches, ya utilizaban el silbo como una herramienta esencial para su supervivencia. Estos primeros habitantes, llegados posiblemente del norte de África, trajeron consigo una cultura profundamente ligada a la tierra y al pastoreo. En las montañas de La Gomera, el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino un lienzo sobre el cual se dibuja la vida cotidiana. Los pastores necesitaban avisarse sobre el movimiento del ganado, alertar sobre la presencia de extraños en las costas o simplemente compartir noticias entre caseríos aislados. Con el paso de los siglos y tras la conquista europea, el silbo gomero realizó una transición fascinante y única. Dejó de aplicarse a la lengua aborigen para adaptarse perfectamente al español. Esta metamorfosis es lo que lo hace extraordinario, pues no se trata de un conjunto de señales limitadas, sino de un sistema fonológico completo que permite expresar cualquier pensamiento, nombre o instrucción que pueda decirse en voz alta. Cierren los ojos y traten de visualizar la técnica que hace posible este milagro acústico. No es el silbido juguetón que uno emite mientras camina distraído, sino una manipulación precisa y poderosa del flujo de aire. El silbador utiliza sus manos como una caja de resonancia natural, introduciendo uno o varios dedos en la boca para dirigir el aire con una fuerza que puede alcanzar los 80 decibelios. La lengua se posiciona con una destreza quirúrgica, mientras los labios se tensan para modular la frecuencia. Lo que escuchamos es una reducción melódica del habla. Las 5 vocales del español se agrupan en 2 tonos diferenciados, uno agudo y otro grave, mientras que las consonantes se traducen en interrupciones, variaciones de frecuencia y saltos tonales. Un silbador experto puede distinguir perfectamente entre una O y una E, basándose en la sutil caída del tono, o identificar una P de una K por la forma en que el sonido se corta bruscamente antes de reanudarse. Es, en esencia, una danza de aire que viaja sobre los barrancos, capaz de recorrer hasta 5 kilómetros de distancia gracias a la forma en que las paredes de piedra de la isla actúan como espejos sonoros naturales. La vida en La Gomera durante los siglos pasados estaba marcada por el aislamiento, pero el silbo era el hilo invisible que mantenía unida a la comunidad. Imaginen a una madre silbando desde la puerta de su choza para avisar a su hijo, que se encuentra en la ladera opuesta cuidando a las cabras, que la cena está lista. O piensen en el médico del pueblo, que recibía aviso sobre una emergencia en un caserío remoto mucho antes de que un mensajero a pie pudiera siquiera llegar a mitad del camino. Durante la Guerra Civil Española y en las décadas de posguerra, el silbo adquirió tintes casi legendarios. Se cuenta que los habitantes locales lo utilizaban para avisarse de la llegada de las autoridades o de la Guardia Civil, permitiendo que aquellos que estaban en busca o que practicaban el contrabando de subsistencia pudieran ocultarse a tiempo. El silbo era un sistema de vigilancia colectiva, un idioma que solo los oídos criados en la isla podían decodificar, convirtiéndose en un escudo protector contra las interferencias externas.
Era verdaderamente un legado en marcha que se transmitía de padres a hijos a través de la práctica diaria y la necesidad pura. Sin embargo, a mediados del siglo XX, esta joya de la comunicación humana estuvo a punto de desvanecerse para siempre. El avance de la modernidad, la llegada de los primeros teléfonos y la construcción de carreteras comenzaron a hacer que el silbo pareciera una reliquia innecesaria del pasado. A esto se sumó el doloroso fenómeno de la emigración. Miles de gomeros abandonaron sus tierras en busca de un futuro mejor en Venezuela o en las islas mayores del archipiélago, rompiendo la cadena de transmisión generacional. El silbo empezó a quedar confinado a los ancianos de los pueblos más remotos, convirtiéndose en un eco que se debilitaba con cada invierno. Hubo un tiempo en que se pensó que el silbo gomero moriría con la última generación de pastores, quedando relegado a los libros de historia o a grabaciones polvorientas en archivos antropológicos. Parecía que el progreso, con su velocidad y su eficiencia, no tenía lugar para un lenguaje que requería tanto esfuerzo físico y tanta dedicación para ser dominado. Pero el alma de un pueblo no se rinde tan fácilmente, y fue entonces cuando surgió un movimiento de rescate que hoy se estudia como un modelo de éxito en todo el mundo. A finales de los años 90, los propios gomeros, conscientes de que estaban a punto de perder su rasgo de identidad más distintivo, impulsaron una legislación sin precedentes. Se decidió que el silbo gomero debía ser una asignatura obligatoria en todas las escuelas de la isla. Fue un paso audaz y visionario. De repente, los niños que crecían rodeados de videojuegos e internet se encontraron sentados frente a maestros silbadores, aprendiendo a colocar sus dedos y a proyectar su aliento como lo habían hecho sus tatarabuelos. Esta decisión no solo salvó el lenguaje, sino que le devolvió su prestigio social. El silbo dejó de ser visto como algo de campo o de gente humilde, para transformarse en un motivo de orgullo nacional, un símbolo de resistencia cultural que demostraba que lo ancestral y lo moderno pueden convivir en perfecta armonía. En el año 2009, la UNESCO reconoció formalmente este esfuerzo al declarar al silbo gomero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este galardón no fue solo un reconocimiento a la técnica auditiva, sino un homenaje a la resiliencia de una comunidad que se negó a dejar que su voz fuera silenciada por el tiempo. Hoy en día, si caminan por los senderos que atraviesan el Parque Nacional de Garajonay, bajo el dosel de laurisilva envuelto en la bruma, es muy probable que escuchen un sonido agudo y melódico que corta el aire. No se confundan, no es el canto de un pájaro exótico, sino un joven estudiante que practica sus lecciones o un guía que se comunica con un compañero. El silbo ha vuelto a los barrancos, y con él, el espíritu de la isla ha recuperado su latido más profundo. Es una lección para todos nosotros sobre la importancia de cuidar aquello que nos hace únicos, de entender que nuestras tradiciones no son piezas de museo, sino herramientas vivas que nos conectan con nuestras raíces mientras caminamos hacia el futuro. La experiencia de escuchar una conversación silbada es algo que altera los sentidos. No se trata simplemente de ruidos, se percibe la intención, la urgencia, la alegría o incluso la tristeza en las modulaciones del silbador. Hay una belleza poética en el hecho de que el aire de los pulmones, ese mismo aire que nos da la vida, sea moldeado para convertirse en un mensaje que vuela sobre los abismos. Nos recuerda que la comunicación humana es, en su esencia, un acto de generosidad, un puente tendido hacia el otro. En un mundo saturado de pantallas y ruido digital, el silbo gomero destaca por su honestidad y su simplicidad técnica, aunque su ejecución sea increíblemente compleja. Nos enseña que para dejar una huella en el mundo no siempre necesitamos grandes infraestructuras. A veces basta con nuestro propio cuerpo y la voluntad de ser escuchados a pesar de las dificultades del terreno. La Gomera es conocida como la Isla Mágica, y gran parte de esa magia reside en este lenguaje invisible. Es un lugar donde el paisaje y la cultura se han fusionado de tal manera que es imposible entender el uno sin el otro. Los barrancos no son solo obstáculos geográficos, sino las cajas de resonancia de una identidad que se ha mantenido firme frente a los vientos de la globalización. Cuando hablamos de dejar un legado, de no solo vivir, sino de dejar una marca duradera, el silbo gomero es el ejemplo perfecto.
Es una herencia que se lleva en los labios, que no pesa, que no ocupa espacio en una maleta, pero que contiene toda la historia de un pueblo. Es el susurro de los antepasados que sigue vivo en los pulmones de los jóvenes. Un recordatorio constante de que la voz humana, cuando tiene algo importante que decir, siempre encontrará la forma de cruzar el valle más profundo. Para aquellos que tienen la suerte de visitar la isla y presenciar una demostración de silbo, el impacto es inmediato. Se produce una conexión instantánea con algo primario y poderoso. Es fascinante observar cómo el silbador se prepara, cómo respira hondo y cómo, con un gesto rápido, lanza su mensaje al vacío con la confianza de que será recogido en el otro extremo. No hay necesidad de cables, no hay dependencia de satélites ni de baterías. Es la comunicación en su estado más puro y ecológico. Además, el silbo posee una gramática emocional propia. El tono de un silbido puede indicar si alguien está bromeando o si hay una emergencia real, permitiendo que la comunidad reaccione de manera coordinada. Es un sistema de seguridad social auditivo que ha funcionado con una eficacia asombrosa durante milenios. Al reflexionar sobre el silbo gomero, es inevitable pensar en la fragilidad de nuestra propia cultura. ¿Cuántas otras lenguas, tradiciones o saberes se están perdiendo en este preciso momento porque no hay nadie que los sirve al viento? La historia de la gomera es un faro de esperanza. Nos demuestra que con voluntad política y compromiso social es posible revertir la marea del olvido. Los maestros silbadores, como el recordado Isidro Ortiz, han sido los guardianes de este fuego sagrado, dedicando sus vidas a enseñar a los demás que su aliento tiene el poder de unir a las personas. Gracias a ellos, el silbo ya no es un idioma moribundo, sino una lengua vibrante que se habla en los recreos de los colegios, en las plazas de los pueblos y en los festivales internacionales de lingüística. Este lenguaje silbado también nos invita a repensar nuestra relación con el silencio. En las grandes ciudades, el silencio se percibe a menudo como algo incómodo que debe llenarse con cualquier distracción. Para el gomero, el silencio es el espacio necesario para que el silbo florezca. Es el respeto por la distancia y por el tiempo de viaje del sonido. Hay una calma inherente en la práctica del silbo, una paciencia que nos obliga a escuchar con atención, a agudizar el oído para rescatar el mensaje entre el susurro de las hojas y el eco de las piedras. Es una forma de atención plena que hemos perdido en nuestra vida acelerada. Aprender a silbar o incluso aprender a escuchar el silbo es, en cierta medida, aprender a estar presente, a reconocer que formamos parte de un entorno que nos habla si sabemos cómo prestarle atención. Mirando hacia el futuro, el silbo gomero se enfrenta a nuevos retos. Aunque su supervivencia está garantizada en la isla, el desafío es mantener su utilidad real en un mundo donde el WhatsApp es omnipresente. Sin embargo, los gomeros están encontrando formas creativas de integrarlo en su realidad actual. Se utiliza en eventos deportivos, en la coordinación de equipos de rescate en zonas sin cobertura móvil, y como un reclamo turístico de primer nivel que educa al visitante en lugar de simplemente entretenerlo. El silbo ha evolucionado de ser una necesidad biológica a ser un tesoro cultural que define quiénes son. No es solo una forma de hablar, es una forma de ser y de sentir el mundo. Es la prueba de que el ser humano es capaz de crear belleza a partir de la adversidad, de convertir un barranco infranqueable en un camino de sonidos. El viaje del silbo gomero a través del tiempo es una crónica de amor por la propia tierra. Es la historia de hombres y mujeres que se negaron a ser extraños entre sí, a pesar de vivir separados por abismos de piedra. Al final del día, cuando el sol se oculta tras el Teide y las sombras se alargan sobre los valles de la Gomera, el aire sigue llevando consigo los nombres de aquellos que habitan la isla. Antonio, silba alguien desde un risco alto, y la respuesta llega segundos después, nítida y clara, desde el fondo del valle. Es el diálogo constante de una comunidad que ha decidido que su cultura no será un secreto enterrado, sino un grito de libertad que se renueva con cada generación. Esta es la verdadera esencia de dejar una huella, asegurarse de que el aire que respiramos hoy lleve todavía el eco de quienes fuimos, para que los que vengan mañana sepan que nunca estuvieron solos.
En conclusión, el silbo gomero es mucho más que una curiosidad lingüística o un atractivo turístico. Es un monumento a la inteligencia humana, una obra maestra de la fonética práctica y, sobre todo, un vínculo irrompible entre el pasado y el presente. Nos enseña que no hay obstáculo físico que el ingenio y la voluntad no puedan superar. Que cada vez que un niño de La Gomera se lleva los dedos a la boca y emite ese primer silbido estridente, está conectando con una cadena humana que se extiende miles de años hacia atrás. Ese es el legado en marcha, una tradición que no se queda estática en los libros, sino que vuela, que vibra y que sigue desafiando el silencio de los siglos con la fuerza de un suspiro convertido en canción. Mientras haya un gomero que sienta la necesidad de llamar a su vecino a través del barranco, el silbo seguirá vivo, recordándonos a todos que nuestra voz, en cualquier forma que elija manifestarse, es la herramienta más poderosa que tenemos para construir un mundo donde nadie, sin importar cuán profundo sea el valle que lo rodee, se sienta jamás aislado.